Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos y a todas. Espero que estén súper. El día de hoy, bueno, nos corresponde ya indagar, estudiar y repasar área y volumen de cuerpos geométricos en tres dimensiones. Una materia que hace mucho tiempo que no la veo, no la explico. Estuve ahí viendo algunos apuntes de la generación de los cuartos 2019, de ahí que no la veo. Y ahora recuerden que entra en nuestra PAES Mate 1. ¿Ya? Entonces vamos a ir indagando, recordando y viendo. Y en particular me enfoqué en los que más van a preguntar y consultar. Entonces vamos a comenzar. Y comenzamos con el primer cuerpo geométrico conocido desde pequeños, que es la esfera. Recuerden que ahora estamos en 3D. Cuando nosotros lo veíamos en figura en 2D, lo tratábamos de asimilar la circunferencia con el círculo, en el cual poseían centro O y radio R. Por supuesto que ahí también salía el tema del diámetro, que es igual a 2 veces el radio. Y acá, si nosotros nos ponemos a ver en tres dimensiones, como alguien en algún momento me dijo, sí, la esfera del dragón, la esfera de alguien que ve la suerte, o el tarot, o una bruja también decían algunos. Ya algunos también decían la pelota de fútbol. Se podría decir que sí, es esférica, a no ser que tenga algunos cototos. Pero la esfera también posee el tema del radio, posee el tema de diámetro, pero ahora hay que ver en tres dimensiones. Cuidado, porque en 3D uno siempre tiene que tener harta imaginación, porque a veces algunas cosas no son tan visibles. ¿De acuerdo? Entonces aparece aquí la fórmula del área total. Recuerden que el área de un círculo era pi r cuadrado, y acá, en este caso, la esfera es 4 veces pi r cuadrado. Porque cuando uno la ve, ahí se rota, se gira, pues aparecen cuatro cositas como en el aspecto de acá. ¿Ya? Entonces, por ahí nace el tema de 4. Y en el caso del volumen, aparece que es 4 tercios por pi r al cubo. Ahora, en cuerpo geométrico en 3D hablamos de área y volumen. En la anterior nosotros habíamos hablado de área y perímetro. Y por supuesto el radio y el diámetro es 2 veces el radio. Podríamos hacer unos ejemplos sin ningún problema. Dice determina el área total y el volumen de una esfera si el radio es de 10 centímetros. Entonces lo que podríamos hacer primero que nada, el área, podría anotar la fórmula para que así me vaya familiarizando, 4 veces pi r cuadrado. Entonces tenemos como dato que el radio es 10 centímetros, entonces podría reemplazar y al igual como vimos en figuras geométricas 2D, el pi queda como expresado, a no ser que diga considere pi igual a 3 o la aproximación a 3,14, pero si no lo dice queda expresado nomás, y me quedaría aquí 4 por pi por 10 al cuadrado. Entonces al resolver esto de acá, me quedaría 10 por 10 son 100 y 4 por 100 son 400 pi. Y recuerden siempre la unidad de medida, en este caso es el área, centímetro al cuadrado. ¿Ya? Cuidado con eso porque a veces uno siempre, yo era bien riguroso y le decía a los chiquillos de ese tiempo que la unidad de medida si no le bajaba igual. ¿Ya? Y hay que tener cuidado y no confundirse con las unidades de medida, centímetro en este caso cuadrado. Y el volumen va a ser centímetro al cubo. Y recuerden que la fórmula es 4 tercios por pi por r, pero ahora al cubo, o sea 10 al cubo. Entonces después de acá me quedaría 4
pi por, ya no es 100, sino que va a ser 1000, y todo eso dividido en 3, ¿cierto? Si usted quiere, podría escribir igual 4 por pi por r al cubo dividido en 3, también es válido, ¿de acuerdo? Como lo escribí acá ahora. Entonces, después de acá, bueno, multiplico, veo si se puede simplificar. En este caso, no se puede. Y me quedaría 4000 pi dividido en 3 con unidad de medida centímetro al cubo elevado a 3. Entonces ahí tenemos un ejemplo muy clásico de la esfera cuando nos piden determinar el área total y el volumen de una esfera. ¿Ya? Entonces podríamos hacer de manera inmediata otro ejemplo más con respecto a la esfera, pero que se pregunte o se solicite otra cosa. Por ejemplo, ahora como hipótesis nos dan el área, que es de 100 pi metro cuadrado, entonces hay que determinar su diámetro. Pero yo conozco que el área de una esfera es 4 por pi por r cuadrado. Entonces ahora yo tengo eso como hipótesis. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a reemplazar sin ningún problema. Me quedaría 100 pi es igual a 4 pi por r al cuadrado. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Se van a cancelar los pi. Voy a dividir todo eso en 4. 100 dividido en 4 da un total de 25. Es igual a r cuadrado. Determino la raíz cuadrada de 25. Y en este caso sería más o menos 5. Es igual a r. Pero la que me sirve es la del positivo, pensando que yo estoy en geometría, entonces no puede ser algo con negativo. Entonces solamente el R vale 5. Pero a mí no me preguntan cuánto vale el R, me preguntan cuánto vale el diámetro. Por lo tanto, el diámetro, en este caso, sería 2 veces el radio, o sea, 2 por 5, que da un total de 10. ¿Y qué 10 qué? Unidad de medida, metro. Ojo que ahora es el diámetro solamente, no es área, en este caso era metro cuadrado, y si hubiera pedido volumen, sería metro al cubo. Acá también podríamos agregar 5, dice 5 qué, 5 metros. Y siempre uno ahí, la unidad media la encierra. A ver. ¿Ya? Entonces ahí tenemos listo nuestro ejemplo de la número 2 con nuestro primer cuerpo redondo que es la esfera. Sí, yo la verdad cuando ayer estuve preparando este PPT, estuve viendo ahí algún apunte y sí, me pareció muy interesante y bacán volver a pasar esta materia que de verdad el 2019 la pasé como les dije y después de ahí, bueno, se quitó en los planes y programas de cuarto medio en particular. Y bueno, después se eliminó en la PTU o PDT y bueno, ahora aparece nuevamente en la BAES, al menos los más básicos. Número 2, aparece el cono recto, el cono. Entonces ahí, bueno, como spoiler le di que esto se genera principalmente por un triángulo rectángulo, en el cual hace giros, rotaciones, y o sea, ahí se maneja hasta que queda algo así. Obviamente esa figura está en 3 dimensiones, ¿ya? Esa es la idea, porque nosotros igual podríamos dibujarla, como que la podríamos pasar a 2D para que se notara, para que se viera, cosa que ahora voy a completar, y ahí se nos va a hacer algo más conocido tal vez, ¿de acuerdo? Entonces, si yo, por ejemplo, trazara de acá a acá, yo lo voy a tratar de pasar como a 2D, luego esto lo voy a tirar para acá, ¿cierto? Donde ahí va a estar mi ángulo de 90 grados, ¿cierto? Donde ahí va a estar el puntito, puntito, puntito. Vamos a hacerlo con otro color para
¿cierto? Y acá, bueno, va a estar mi altura, va a estar mi R, que va a ser el radio basal, y va a estar acá la G, que va a ser el papel de la hipotenusa, que va a ser nuestra generatriz, como dice ahí. Entonces, ¿cómo nosotros determinamos el área basal de ese cono? El área basal simplemente es un círculo. Y el círculo, como vimos anteriormente, es pi r cuadrado. Por eso sale ahí la fórmula de pi r cuadrado. Después, el área lateral, o también conocido el manto del cono, que lo envuelve, ¿sí?, es pi por r y por la generatriz. Entonces, si yo quiero el área total, podría sumar sin ningún problema el área basal más el área lateral. En el caso de el volumen, tenemos que la fórmula es 1/3 por pi r cuadrado por la altura. Ya, yo recuerdo cuando, en algún momento, ojalá que lo hayan hecho en séptimo y octavo, si bien esos niveles yo no lo casi nunca realizo, siempre la gente tercero y cuarto, había una actividad muy entretenida que hacían con cartulinas. Ya uno iba completando todo eso y la demostración del cono, en este caso el volumen porque es 1/3, justamente tiene sentido porque va a quedar en 3 partes, por lo tanto ahí está el tema de 1/3. Después el pi r cuadrado es el área basal y como siempre se multiplicaría por la altura. Sí, la verdad es que es bastante interesante, bastante entretenido cuando uno va jugando con esto. La geometría hay que irla jugando, y eso se lo he dicho muchas veces, y puede tener más hincapié y más sentido, ¿de acuerdo? El cono recto es el segundo de los cuerpos redondos, ¿sí? Y si nosotros lo asociáramos a nuestra vida cotidiana, bueno, el conito clásico de cumpleaños, que recuerdo que era uno de los ejemplos que siempre decían, el cono también de los peatones del tránsito, cuando alguien se va a estacionar o no se puede estacionar también, yo siempre lo considero así ahí. Entonces ahí podemos asociarlo con, por ejemplo, la vida cotidiana. Ya, entonces después de ahí vamos a realizar un ejemplo o dos ejemplos, no uno nomás. Y tenemos acá, dice determina el área total y el volumen de un cono si su generatriz es igual a 13 y su radio basal es igual a 5. Entonces aquí nosotros, si recordamos más o menos lo que yo dibujé, y lo vemos en 2D simplemente, o lo tratamos de visualizar, entonces tendríamos el 5, tendríamos el 13 y habría que encontrar la altura, porque la necesito para determinar, por ejemplo, el volumen. Y también el área lo podría sacar sin ningún problema, pero el volumen lo necesito. Entonces aquí, si yo recuerdo, este era uno de los trios pitagóricos, ¿no? Aparte del 3, 4, 5, teníamos al 5, 12 y 13. Veamos, 5 al cuadrado es 25 y 2 al cuadrado son 144. Entonces 144 más 25, 169, por lo tanto es 13. Entonces, 13 al cuadrado. Entonces yo podría decir de manera automática que la altura vale 12 por trío pitagórico. Entonces voy a determinar el volumen, y el volumen dijimos que era 1/3 por pi por r al cuadrado, por r al cuadrado, por la altura que le acabo de determinar, que le acabo de sacar. Entonces, bueno, aquí podría simplificar, resolver un poquito. Esto se cancela, me quedaría 4. Me quedaría 1 por 25 y 25 por 4 son 100 pi, ¿cierto? Y la unidad de medida era centímetros como es el volumen, sería centímetro al cubo. Y ahí tendríamos listo el volumen.
Y ahora voy a determinar el área total, pero primero voy a sacar el área basal, que dijimos que era pi por r al cuadrado, o sea, por 5 al cuadrado, donde eso da un total de 25 pi centímetro cuadrado, ¿cierto? Después voy a determinar el área lateral, o también el manto, también se le dice, y ese sería pi por r por 5 por g por 3. Y eso nos da un total de 5 por 3, 15, 65. 65 pi centímetro al cuadrado. Yo entonces podría determinar sin ningún problema, por lo tanto, el área total sería la suma de los dos, o sea, 25 pi más 65 pi, y eso eh, al sumar, ¿puedo sumarlos? Sí los puedo sumar porque ambos son términos semejantes. Es como que tuviera 25x más 65x, en este caso el pi. 5, 5, 10, 6 más 1, 7, 8, 9. O sea, 90 pi centímetro al cuadrado. Y ahí acabo de encontrar el área, en este caso, de el área total de mi cono recto en particular. Ya, así que es simplemente eso. Hay que ir jugando, hay que ir viendo. Y la verdad es que recordar mucho el tema de las áreas, ya, de los cuerpos en 2D, porque nos van a servir para lo que estamos estudiando ahora, en este caso, los dos cuerpos redondos que vamos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo o no de acuerdo? Entonces, después de ahí, podríamos nosotros realizar y ver el tercer cuerpo redondo, que es el cilindro. En el caso del cilindro acá, bueno, aquí esa figura está en 3D nuevamente. También aparece el área basal, el área lateral, el volumen, pero aquí cambia un poquito cuando nosotros determinamos el área total, ¿de acuerdo? Entonces yo lo voy a tratar de dibujar para que sea visible en 2D. Esto, ¿cómo se genera? Se genera a través de una rotación de un rectángulo, ¿ya? Entonces se rota ahí respectivamente y voy a obtener algo así. Entonces ahí ven, gira, rota constantemente, donde acá va a estar la altura, acá va a estar el radio basal, acá, como es un rectángulo, va a ser congruente con ese de acá. Por lo tanto, por eso se dice en una de las observaciones que la altura va a ser igual a la generatriz. Entonces, si yo aquí tiro líneas segmentadas, punto, 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 ¿de acuerdo? Nosotros lo que nos encontramos es que el área basal nuevamente es pi por r al cuadrado, pensando que es el área de un círculo, ¿ya? Y fíjese que acá cuando tengo el área total, lo tengo que multiplicar por 2, ¿sí? Porque tengo acá una, acá tengo 2. Ojo con eso. Y en el caso del área lateral, bueno, es simplemente 2pi por r por la altura. En el caso que no tenga generatriz o h, podría considerar eso ya que son iguales. Y bueno, el área total sería 2 veces el área basal más el área lateral, y el volumen nuevamente aparece pi r cuadrado por h, o sea, el área basal por la altura. Sí, a veces hay gente que se complica y acuérdense que uno cuando saca el área basal saca de 1 y después al final multiplica por 2, ya, porque si no puede alterar acá y a veces hay pequeños errores. Me acuerdo que era uno de los errores que vi cuando enseñé esto ese año 2019. Aparte de la rotación, bueno, lo podríamos asimilar
donde está presente en nuestra vida cotidiana. Podríamos decir en la tarra, me acuerdo yo, el tarro de leche o de atún, siempre y cuando esté cerrado. En el caso, algunos decían del confort, o la toalla, no, esas que son bien, siempre y cuando esté cerrado, también le decía, si no, ahí podríamos tener inconvenientes, ¿ya? Y ahí podríamos asociarlo con lo de acá. Entonces vamos a hacer ahí dos ejemplos de cilindro. Entonces ahí se determina el volumen del cilindro, la altura, entonces voy a poner la altura, va a ser igual a 9 metros, y el diámetro es igual a 2. ¿Ya? El diámetro es 2, entonces yo de manera inmediata, el radio ¿cuánto valdría? 1. Entonces si yo tengo esos datos, me pide solamente el volumen. Y el volumen, ¿cómo lo determinaba? Como pi por r al cuadrado por la altura. O sea, el área basal por la altura. Entonces si yo tengo eso de acá, tengo todo. Y podría reemplazar sin ningún problema. Y eso me quedaría simplemente 9pi en unidad de medida, en este caso metro al cubo, pensando que es el volumen de ese cilindro. ¿Ya? Algo muy simple, nada del otro mundo. A lo mejor aquí lo que complicaba era que era el diámetro y uno automáticamente saca el radio. Y en el ejemplo siguiente, determine el área del cilindro de generatriz. O sea, nos dice acá, generatriz es igual a 10, el radio es igual a 2, entonces nos pide el área total. O sea, voy a sacar el área basal, que sería pi por r al cuadrado, o sea, 2 al cuadrado, y eso me quedaría 4pi. Después voy a determinar el área lateral, que era 2 veces pi por r, y por h. Y por h. En este caso no tengo h. Pero recuerdo que la generatriz es igual al radio. Por lo tanto, podría decir que esto también es igual a 10. O sea, reemplazo acá y me quedaría pi, 2pi, perdón, por r por h, o sea, por 10. Y eso obtengo 40 pi, y por supuesto la unidad de medida, y se nos está yendo eso, ese detallito, centímetro al cuadrado. Y acá también sería centímetro al cuadrado. Entonces, tenemos eso de acá. Yo voy a determinar el área total. Por lo tanto, el área total es 2 veces el área basal, o sea, 2 veces 4pi, más el área lateral, que sería 40pi. Sumando eso de acá me quedaría 8pi más 40pi. Por lo tanto, eso da un total de 48 pi centímetro al cuadrado. Por lo tanto, ahí yo encontré el área de ese, el área total de ese cilindro con los respectivos datos. Usted podría, si quiere, como tarea, puede sacar el volumen, no hay ningún problema. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos el ejemplo número 2 y último de el cilindro. Entonces, vuelvo a repetir, los cuerpos redondos, en particular está la esfera, el cono y el cilindro, ¿ya? Si bien aparece un cono truncado, recuerdo yo que eso lo mencioné, no, ahora no se pregunta en la PAES, pero también existe el cono truncado, usted sabe que truncar es cortar, y ahí aparece otra fórmula, ¿ya? Pero de todas maneras yo aquí no lo agregué, porque no se pregunta en la PAES. Más adelante, o en algún otro momento, podríamos verlo sin ningún problema ahí. Pero primero terminemos lo de PAES, después nos enfocamos en otras cosas más, como universidad y datos curiosos e interesantes. Ya, así que eso. Si cualquier duda, como siempre, tiene, me va contando, me avisa. Y ahora vamos con el cubo. Aquí ya cambiamos
pero también sigue siendo una figura en 3D. Entonces acá el cubo aparece el típico ejemplo, uno se acuerda del cubo Rubí, ¿ya? Bueno, acá lo que forma la diagonal del cubo simplemente es a raíz de 3, la diagonal de la cara de una arista a raíz de 2, y ahí recordamos el tema de Pitágoras, ¿ya? Ahí cruzamos para acá, por teorema de Pitágoras, cuadrado, que esto, todos sus lados son iguales, ¿de acuerdo? Solamente viendo lo basal. Y en este caso, el área total, bueno, es A por A cuadrado, pero ahí uno cuenta las caras, las aristas, eh, todo eso, y son 6. Cuando uno desarma esto, son 6 veces A cuadrado. Y el volumen simplemente es largo por ancho por alto, o sea, A por A por A elevado a 3. ¿Ya? Entonces aquí A, A, 3. Entonces ahí tenemos el cubo, cubo, cubo. Y ojo que esta cosa es importante. Va, esa cosa es importante, y lo voy a subrayar. Alguna observación. Recuerdo que en algún momento alguien me lo preguntó y lo vimos en algún ensayo, en ese tiempo de la PSU todavía. Y dice la suma de las aristas o de los lados de un cubo siempre es igual a 12A. Recuerden que A es el que definí como arista o lados. Ya entonces podríamos hacer unos ejemplos sin ningún problema. Allí podríamos hacer algunos ejemplos y son los siguientes. Dice la diagonal de la cara de un cubo es 5 raíz de 2. Determine la diagonal del cubo y el volumen. Entonces yo sé que la diagonal de la cara de un cubo, vamos a poner aquí, para escribirlo, es igual a 5 raíz de 2. Pero yo sé que eso es simplemente a raíz de 2 por fórmula. Y eso sale por teorema de Pitágoras y jugando. Entonces nos queda eso, entonces lo igualamos, simplificamos porque se cancelan acá los raíz cuadrada de 2 y me quedaría que la es igual a 5 centímetros, ¿cierto? Entonces necesito encontrar la diagonal del cubo, por lo tanto, la diagonal del cubo completo es igual a raíz de 3, o sea, 5 raíz de 3 centímetros. Y en el caso del volumen, el volumen es A por A por A, o sea, 5 elevado a 3, 5 por 5, 25, y 25 por 5 son 125 unidades de medida centímetros al cubo elevado a 3. Así que ahí tenemos el ejemplo de la número 1 con respecto al cubo. De manera análoga podríamos hacer el ejemplo número 2, donde ahora me solicitan el área total. No, el volumen, pero me están dando como hipótesis el área total, que es de 96. Por lo tanto, eh, ¿cómo se definía el área total? ¿Cómo se definía? A través de la fórmula de 6 veces a cuadrado. Es igual entonces a 96. Simplificamos eso de acá, dividimos por 6, me quedaría que a cuadrado. Y eso al dividirlo por 6, si no me equivoco, da 16, ¿no? A ver, 6 por 6, 16, se pone una 6, 9. Perfecto. Determino la raíz cuadrada y la raíz cuadrada sería más o menos 4. Pero la que me sirve, por supuesto, es del cubo positivo. Geometría. Entonces tenemos que la vale 4 centímetros. Por lo tanto, si me piden el volumen, yo sé que es a elevado a 3, o sea, 4 por 4 por 4, y eso da un total de 64 centímetros al cubo. Y tenemos listo ahí mi ejemplo de la número 2, relacionándolo con el cubo.
Ojo que el cubo en el temario no sale, ¿de acuerdo? Pero siento que es importante, al igual que el paralelepípedo, ¿ya? Que lo sepa. Especialmente el paralelepípedo se puede asociar un poquito con los prismas. Y el prisma sí entra. Al igual que las pirámides no entran, pero igual le voy a contar un poquito para que tenga más o menos la idea de... Ya, entonces aparece ahora, como mencioné recién, el paralelepípedo. Siempre esa palabra como complicada, ¿no? El paralelepípedo. Sí, paralelepípedo. Entonces, bueno, aquí también tiene su diagonal el paralelepípedo, donde aquí aplican en 3D. Entonces, es la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado. Sigue siendo de arista A. Por supuesto que ahora forma un rectángulo, ¿ya? Aquí casi siempre dicen las cajas, sí, pensando, pero sí, una caja rectangular. Podríamos asociarlo, sí, ningún problema. Y el área total, si por ejemplo este vale A, este vale B, este vale C, es simplemente 2 veces AB, más 2 veces BC, más 2 veces AC. Y eso, bueno, aquí yo lo escribí factorizado, que es exactamente lo mismo que mencioné. Y el volumen sería largo por ancho por alto, o sea, A por B por C. La suma, otra observación importante ahí, de las aristas o los lados de un paralelepípedo siempre es igual a 4A más 4B más 4C, o sea, como lo escribí acá, factorizado, como 4 paréntesis A más B más C. Ese dato igual era importante en ese tiempo, también se preguntaba, pero ahí está cada uno de ellos. ¿Era entretenida esta materia? Sí, a mí me gustaba, era entretenida, siempre y cuando te lo explicaran bien. Ya, yo siento que las partes que sufrí en esto, esto es como anécdota, ¿eh? Y ahí se acordará a lo mejor cuarto eh, cuarto A, cuarto C también, de esa generación, que uno, y el D también, que uno lo dibujaba, especialmente las primeras pirámides, a mí me costaba mucho. La pirámide era la más complicada. Entonces, ahí decía, ya, ¿y ustedes qué se ríen? Le decía yo, ya para háganlo ustedes, para ver quién es el arte está. Y a algunos le quedaba re bueno, a algunos le quedaba horrible. Sí, porque entrar es más complicado. En ese tiempo no usaba tanto el PPT o figuras más bonitas, pero, pero sí, me acuerdo de más lo que me reía en esas partes. Pero bueno, anécdotas y recuerdos bonitos que uno siempre se recuerda. Ya, entonces vamos a ver con el ejemplo del paralelepípedo. Dice determinar el área total y el volumen del paralelepípedo de aristas 5, 2 y 8 centímetros. Entonces podríamos sacar el volumen sin ningún problema. Eso sería A por B por C. Esta la vamos a definir como la A, esta la vamos a definir como la B y esta la C. Entonces, reemplazando, me quedaría 5 por 2 por 8. 5 por 2 son 10 y 10 por 8 son 80 centímetros al cubo, porque habla de volumen. Por lo tanto, tengo listo ahí mi volumen. Pero me falta ahora también determinar el área total de esto de acá. Entonces, el área total era 2 paréntesis y ahí voy a reemplazar primero A por B, 5 por 2, más B por C, 2 por 8, más A por C, que sería 5 por 8. Por eso me gustaba esto, porque me acordaba cuando nosotros estuvimos viendo los productos notables, cuando era A más B más C al cuadrado, ¿se acuerda? Después era más 2 veces AB, más 2 veces BC. Por eso me acordaba mucho de esto y tiene sentido. Entonces, bueno, después 2 paréntesis, esto da 10, más 2 por 8 son 16, 16, más 5 por 8 son 40. Entonces esto me quedaría 2 por 20, acá haré 20, 26, sí, 26, y más 40 son 66. Y 66 por 2 da un total de 132 centímetros al
cuadrado. Y ahí acabo de encontrar el área total de ese paralelepípedo. ¿Ya? Entonces ahí tenemos esos dos que están acá, esos ejemplos respectivos, y nos vamos ahora con los prismas. ¿Ya? El prisma cuadrangular o de base cuadrada, en otras palabras. Ojo atento acá porque los prismas se preguntan ahora en la PAES. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí, si se fija, uno lo podría asociar como un paralelepípedo, pero que está de pie. Sí, de acuerdo. Donde el área basal, por supuesto, va a ser A por A, ¿cierto? Entonces será, porque es un cuadrado, en otras palabras. Entonces, A por A cuadrado, ¿sí? Después la área lateral es 4 veces la arista o lado por la altura. Sí, aquí está la altura. Y en caso del área total, decimos que es 2 veces el área basal más el área lateral. Y en el caso de esta que está acá, el volumen, ¿sí? El volumen es simplemente el área basal por la altura. Eso siempre es igual, ¿de acuerdo? Dependiendo, por supuesto, su base en sí, en este caso cuadrangular. Después viene la triangular y la hexagonal, que para mí esas son las más comunes, ¿de acuerdo? Pero si le llegara a preguntar otra, por ejemplo, la rectangular, ya ahí podríamos asociar y decir, ah, pero esa pase por la altura, entonces, ya, ahí podríamos una asociar y sin ningún problema. Ya es para que tenga una lógica, porque nosotros a veces en 2019, me acuerdo que les dejé usar formulario, pero les decía yo, traten de sacarlo ustedes, ya, porque así van a tener después infinitas fórmulas, y yo les decía, no la idea, porque la idea es que usted saque ahí, en este caso, ya. Entonces, acá hay que determinar ahora el área total y el volumen de un prisma cuadrangular del lado 2 y altura 10 metros. Entonces, lado 2 y altura sería igual a 10, ¿cierto? Entonces, si yo sacara el área total, voy a sacar primero el área basal, que en este caso sería A por A, o sea, 2 al cuadrado, es 4, unidad de medida metro cuadrado, y el área lateral, que en este caso es, ¿cuánto era el caso de acá? 4 veces A por la altura. 4 veces por 2 por 10. Entonces, 4 por 2 son 8 y 8 por 10 son 80. Aquí no sé por qué puse metro cúbico. Metro cuadrado. Lo que estoy sacando ahí. Entonces, acá juntamos el área total, pero recuerden que es 2 veces el área basal. 2 por 4 más 80. Por lo tanto, eso que me da acá y resulta es 8 más 80. Por lo tanto, eso da un total de 88 metros al cuadrado, siendo esa mi área total. ¿De acuerdo? Y aparece también el volumen de ese prisma. Y recuerden que el volumen es el área basal, ¿cierto? Por la altura. Entonces, el área basal ya lo tengo, que es 4 por la altura, que es 10. Por lo tanto, el volumen es igual a 40 metros al cubo, porque esa es su unidad de medida. Entonces ahí tenemos el prisma cuadrangular para este ejemplo que estaba acá. ¿Ya? Podríamos continuar con el siguiente prisma, que es el prisma triangular, ¿sí? Como le había dado como spoiler. Y el prisma triangular, bueno, ahí yo le había dibujado ahí, me acuerdo yo. O sea, es un triángulo que tiene todos sus lados iguales. O sea, el triángulo equilátero. El triángulo que
nosotros indagamos algún momento en nuestra clase de figura área y perímetro en figura 2D. ¿Se acuerda que le dimos hincapié, lo demostramos, etcétera? Y ahí, si se fija, el área aparece la misma fórmula que era de triángulo equilátero a cuadrado raíz de 3 sobre 4. ¿Sí? Ese es el área basal. Después, el área lateral sería 3 veces A. Acuérdense que es como el perímetro. ¿Ya? El anterior era 4A, ¿cierto? Aquí en este caso es 3A, porque 1, 2, 3. 3A, ¿ve? El perímetro por la altura, ¿no? Y finalmente el área total, al sumar las dos, pero recordad que el área basal hay que multiplicarla por 2 veces, tengo 1 y 2. 2 veces el área basal más el área lateral, y finalmente el volumen es el área basal por la altura. En este caso sería esto de acá por la altura. Si nosotros vemos entonces nuestro ejemplo acá, determino volumen solamente de un primer triangular cuyo lado mide 7 centímetros y la altura 16 centímetros. O sea, el ladito vale 7 y la altura es igual a 16. Me pide solamente el volumen, que el volumen es el área basal por la altura. Voy a determinar en un ladito acá el área basal, y como es de un prisma triangular que siempre del mismo lado, ya, o sea, ahí se me viene a la mente el triángulo equilátero, entonces sería la fórmula ¿cuál era? A cuadrado, o sea, 7 al cuadrado, por raíz de 3 sobre 4. ¿Sí? Y esto me va a quedar 49 raíz de 3 sobre 4 es mi área basal, ¿cierto? Y ahí yo lo que quiero encontrar, si se fija ahí, estamos repasando bien, sí. Sí. Lo que yo quiero determinar acá es el volumen. Por lo tanto, sería que el volumen es igual a 49 raíz cuadrada de 3 sobre 4 por la altura que es 16. Simplificamos el 4 con el 16 y eso es 4. Y 49 por 4, mucho. 49 por 4, 4 por 9 son 26, 3, 4 por 4, 16, 17, 18, 19. Por lo tanto, el volumen obtengo yo que es 196 por raíz cuadrada de 3 en unidad de medida centímetro al cubo. Y acá se me olvidó la unidad de medida que es centímetro al cuadrado. ¿Ya? Entonces ahí tenemos listo nuestro ejemplo de ese prisma triangular. Si usted quiere como ejercicio, puede sacar el área lateral y después sacar el área total. No hay ningún problema. Ya, entonces si se fija, mientras que ahí usted copia y ve las similitudes, ya el área basal, ya en este caso la primera era cuadrangular, un cuadrado, A por A, cuadrado, el triangular, que es un triángulo equilátero, porque ahí salía la figura de todos sus lados iguales. Entonces ahí me acuerdo de A cuadrado raíz de 3 sobre 4. Y para sacar el área basal, perdón, el lateral, es simplemente el perímetro, la suma, por la altura. ¿Ya? Entonces ve que ahí uno, cuando empieza a ejercitar, y ese detallito a mí se me había olvidado. Ahora, viendo estos dos, me acordé, y ese era uno de los truquitos que también le enseñé yo, para que no se aprendiera todo de memoria. Y el volumen era simplemente el área basal por la altura. Y eso se ha repetido nuevamente. Entonces, ahora sí, el prisma hexagonal, que también era otro de los clásicos que se preguntaba. Ahora, no sé si a lo mejor van a preguntar los dos anteriores, tal vez también consideran este. A lo mejor van a preguntar el cono cilindro, ¿no? Entonces, no lo sabemos, pero
podríamos estudiarlo acá sin ningún problema. Yo asumo, yo pienso que eso es lo que se me van a preguntar, por eso yo les trato de traer todo lo máximo posible. Bueno, acá en el tema del prisma hexagonal, si se fija, ahí aparece la fórmula del triángulo equilátero. Bueno, ya sea ahí abajo, cuando yo hacía esto, hacía un corte acá, 2, 3, 4, 5, 6. Yo me acuerdo que este era uno de los clásicos ejercicios que siempre se preguntaban en los ensayos. Yo cuando di en ese tiempo la PSU, por si acaso, yo di la PSU y a mí me preguntaron uno de estos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que son todos triángulos iguales, son todos congruentes, porque ese va a ser igual a ese va a ser igual. ¿Y por qué? Usted dirá, ¿por qué? Porque todos son triángulos equiláteros, porque aquí mide 60. Después 60, 60, 60, 60, 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y 60 por 6 da un total de 160 grados, o sea, el completo, el ángulo completo. Por eso se dice que forman triángulos equiláteros. Entonces, si yo tengo el área basal, ya sea acá o podría haberlo dibujado acá, ¿cierto? Sin ningún problema. Entonces, lo que yo tengo ahí es triángulo equilátero y lo multiplicaría sí o sí por 6. Entonces, a cuadrado raíz de 3 sobre 4 multiplicado por 6. Yo sé que podría haber simplificado esto con esto, sí, pero lo dejé así tal cual para que usted viera de dónde salía en este caso de acá. Entonces, si son todos triángulos equiláteros, tienen todos sus lados iguales. Entonces, el área lateral, ¿cómo va a ser? El perímetro, sea 6 veces A por la altura. ¿Ves? Tiene todo sentido. Y finalmente el área total, bueno, es 2 veces, porque tengo 1, 2, el área basal más el área lateral. Nuevamente el volumen es la área basal por la altura. ¿Ves? Entonces de ahí era donde salía todo esto y era bastante entretenido porque a mí me acuerdo yo que cuando yo di la PSU me preguntaron ejercicio de prisma hexagonal. ¿Ya? Entonces después de haber hecho eso, podríamos ver el ejemplo que nos está quedando y dice determina el área lateral, ¿ya? Y total de un prisma hexagonal regular, cuyo lado de bases miden 6 centímetros y altura de 24. Entonces, ya sabemos que es 6, la altura es igual a 24. Entonces, voy a determinar el área lateral. En este caso sería 6 veces A, o sea, 6, por la altura, ¿no? Sí, por la altura. En este caso sería 24, me va a quedar un poquito feito, ¿no? Entonces en este caso me quedaría 36 por 24 y eso es mucho. Vamos a hacerlo en un ladito. Y me quedaría 36 por 24, 6 por 4, 24, 2, 4 por 3, 2 y 2, 14. Me salto un espacio, 6 por 2, 12, 1, 3 por 2, 6, 1, 7. Sumamos y me quedaría 4, 6, 8. Por lo tanto, me quedaría que eso es 8,64 en unidad de medida centímetro al cuadrado. Listo. Y el área total, bueno, de todas maneras igual voy a tener que sacar el área basal. Entonces, el área basal sería lo a cuadrado, o sea, 6 al cuadrado, por raíz de 3 sobre 4, y todo eso multiplicado por 6. Yo estuve igual viendo en internet otras fórmulas y ya me encontré con otras también, pero lo que ellos iban jugando en realidad lo hacían como por parte. Pero si nosotros nos dimos cuenta anteriormente, forma triángulos equiláteros, entonces ocupamos ese y multiplicamos por 6, pero nos complicamos la vida. Ya, entonces, sí, alguna gente lo hace igual como lo estoy explicando ahora, pero había gente que lo deja ahí más expresado y bueno, también puede ser bienvenido. Entonces, acá simplificamos por 2, me quedaría 3, me quedaría 2, ¿cierto? Y acá, esto me quedaría 36, ¿no? Sí. A ver, 6 por 6 da 36. Raíz de 3 por 3 dividido en 2. Simplificamos ese 36 con el 2.
Y obtengo la mitad de 26 es 18 por raíz de 3 por 3. Y bueno, 18 por 3, 3 por 8 son 24, 2. 3 por 1, 3, más 2 son 54, raíz de 3 en centímetros al cuadrado. ¿Cierto? Entonces ahí tengo el área basal. Pero de todas maneras me pedían el área total. Entonces el área total acá es 2 veces el área basal por el área lateral, como lo que hemos estado haciendo anteriormente. Por lo tanto, el área total sería 2 veces el área basal, 54 raíz de 3 por, o sea, más 860. Entonces, esto de acá, bueno, por 2 son 8 y 2 por 5 son 10. 108 raíz de 3 más 864 y eso, por supuesto, en unidad centímetro al. Sí, feíto. Sí, yo recuerdo que estos ejercicios eran más como de desarrollo, me acuerdo yo, porque quedan números muy grandes. No, yo no dejaba usar calculadora, no, 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 no. Pero había que ir indagando un poco más. Eh, pero ahí, ojo, no se suman eso, ¿no? Hay gente que caía en la tentación y sumaba eso y no, 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 no. Cuidado con eso que está acá. Ya, así que, bueno, eso es con respecto a las prismas, en particular esos tres que quise dar hincapié, pensando que esos son los más conocidos. Y, bueno, también estaban las pirámides, que las pirámides, para los que no saben, son poliedros que tienen como base un polígono cualquiera y sus otras dos caras son triángulos que concurren en un vértice común ahí en particular. Entonces ahí, bueno, también podría estar la pirámide triangular, la rectangular, o la cuadrangular o la hexagonal también, sin ningún problema. Los poliedros, estas familias son de la familia de los poliedros no regulares, donde ahí aparecen todos los prismas, las pirámides y otros más que podría ser. Y en los poliedros regulares, ¿ya? Y en los poliedros regulares está, por ejemplo, el tetraedro, el hexaedro o el cubo, también se le podría decir así, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro. Sí, el icosaedro, el de que tiene ahí formado por 20 triángulos equiláteros. Ya eso, si usted tiene la posibilidad de indagar un poco más, puede verlo. Yo por acá tengo aquí un librito que alguien me regaló, que es uno de los Santillana de geometría y trigonometría. Justamente lo estaba mirando para la clase de trigonometría. Y la verdad es que te explica muy bien ahí la clasificación de los cuerpos geométricos que existen. Que son los redondos, que los que vimos al principio, los poliedros no regulares, que son los que estuvimos viendo acá, y bueno, la pirámide, y los poliedros regulares, que son esos otros que están acá. Sí. Por ejemplo, el clásico ejemplo que yo daba en las pirámides, bueno, las pirámides egipcias, creo que todo el mundo se ha dado cuenta. Y lo que tenían las pirámides en sí, eh, tenía el tema que la filmaba ahí que se llamaba la cúspide, ¿cierto? Entonces ahí aparecía el apotema de la base y también el apotema de la pirámide, o el apotema lateral, incluso también se dice, donde ese va a ser el segmento que va a estar trazado desde el vértice al centro de cualquier lado del polígono que por supuesto forma ahí la base. ¿Ya? Yo estaba mirando la fórmula que aquí tengo y las fórmulas son muy similares a nuestro de los primas. Lo único que cambia ahí, por ejemplo, si vemos este clásico ya, o el triangular, ya, el triangular mejor. Si yo dijera pirámide triangular, bueno, el área basal sería la misma, a cuadrado raíz de 3 sobre 4, pensando que van a seguir siendo triángulos ya, triángulos equiláteros, que tienen sus lados iguales. El área lateral va a cambiar un poquito, pero va a ser más o menos la misma idea. El perímetro, ya, o sea, 3 veces A por el apotema de la base
que es el que te va a formar ahí. Y eso va a ser dividido en 2. Ahí es la primera cosa que va cambiando. Y lo otro es tal cual, lo mismo, el área basal por la altura, en el caso del volumen, y en el caso de la área total, es simplemente la suma del área basal más el área. Ya. En el caso de la otra, ahí aparece el volumen, ya, porque como se divide esto en tres partes, en el caso de las pirámides, claro, aquí va a ser el área basal, pero dividido en tres por la altura, así que ojo con eso. Ese es un pequeño detallito que ahí casi se me va. Y bueno, eso es más o menos el tema de la familia de las pirámides, la familia en sí, que son poliedros no regulares. Ya, entonces, bueno, después de haber hecho todo eso y está acá, y haberle igual contado un poquito de las pirámides, ahora sí creo que ya estamos aptos para resolver los ejercicios propuestos que aquí encontré de ese año cuando hice la prueba, de algunos ensayos, un poquito más antiguos, ¿sí? Ahí yo puse PAES, pero yo siento que son más de PCU, ya, y podríamos verlos, analizarlos sin ningún problema que está acá. Sí, yo sé que esta clase igual es un poco más larga, por eso yo traté ya de ordenarme con los tiempos, tratar de que no tuviera nada, porque yo siento que geometría ya cada vez nos queda tan poco. Ahora, bueno, viene trigonometría, que eso, si bien es para la mate 2, este librito que tengo nos va a servir mucho. Y bueno, también yo feliz con trigonometría, porque la verdad es que me sé más truquitos, más cosas, antes que tanto como aprender de esa forma, no. Le voy a enseñar ahí varios tips y truquitos. Bueno, vamos con estos ejercicios. Si no me equivoco, son 8 a 10. Así que vamos a ponerle bueno. Dice la figura 4 muestra un tubo cilíndrico de 3 metros de altura y de radio 0,5. O sea, podría decir que el radio vale un medio. ¿Sí? Pensando que a nosotros nos gusta más trabajar con las fracciones que son más amigables. Dice, ¿cuál es el área del manto del cilindro? O sea, lo que nos están preguntando acá es simplemente determine el área lateral. ¿Ya? Es el que lo tapa ahí, el área del manto. ¿Sí? Entonces, recordar que el área de esto de acá, ¿cómo sería? 2 veces pi por r por h, y eso nos quedaría 2 por pi por r, que en este caso sería un medio, y por la altura que es 3, simplificamos esto de acá, y nos quedaría 3pi, y en unidad de medida, por supuesto, no, metro al cuadrado. Por lo tanto, busco mi alternativa correcta, y me fijo que la alternativa correcta es la letra B. Entonces tenemos listo ahí el ejercicio de la número 1. ¿Ves? Simplemente era analizar, recordar la fórmula y con eso estamos listos. ¿Vamos con la segunda? Sí, y ese tiempo era de Pedro Valdivia, ¿eh? ¿Quién lo diría? Número 2, dice, en el paralelepípedo recto de la figura se cumple que la suma de la medida de todas sus aristas es igual a 40 centímetros. Entonces, recordar ahí en la observación que le dije yo, que la suma de toda la arista de todos sus lados es igual a 4 paréntesis A más B más C. Entonces vamos a ir haciéndolo uno por uno. Entonces este le vamos a llamar A, le vamos a llamar B y este le vamos a llamar C. Entonces sería 4 paréntesis A, 12 más 3 más 5. Y bueno, esto resolvemos 4 por, eso es 15, 20. 4 por 20 y 4 por 20 es igual a 80 centímetros. Centímetros no, ¿cierto? Porque es la suma de toda la arista. Y ahí dice 40, por lo tanto la primera sería falsa, falsa, falsa. Descarto aquellas que no tengan la 1, ya que me preguntan las verdaderas. Y sería solo 3 o solo 2 y 3. Y fíjese acá, yo aquí lo voy a hacer por el tema del descarte. Ya voy a realizar la 3 primero. Si en caso, claramente la 3 debería ser la correcta. Ya, nosotros, perdón, voy a hacer la 2 primero.
Porque si la 2 es falsa, ya por descarte podría decir que la 3 solo es verdadera. Sí, yendo al revés. Entonces voy a hacer la 2 y voy a sacar el área total. Y el área total de eso es simplemente 2 paréntesis A por B. 12 por 3 da un total de 36, lo voy a hacer al tiro. Más A por C, 12 por 5, 12 por 5, 60, ¿sí? Más 3 por 5, que son un total de 15. Sumamos esto de acá y me quedaría 2 paréntesis 36 más 60, da un total ahí de 96, ¿sí? Más 15 da un total de 111. Y eso, al multiplicar por 2, me quedaría 222 centímetros al cuadrado. Por lo tanto, sí es verdadera, por lo tanto, ya podría decir por descarte que la alternativa correcta es la letra C, 2 y 3. Y fíjese que el volumen ahí en ese caso, ya, el volumen de esto era A por B por C. Y 12 por 3 da un total de 26. 26 por 5 da un total de 180, cosa que también es verdadera. Ya, pero de todas maneras ahí lo hicimos por descarte. Sí, la recuerdo haber hecho en la guía de ejercicio y uno muy parecido en la prueba. Veamos la número 3, que dice lo siguiente. La generatriz de un cono mide 10 centímetros. Ya, entonces ahí, la generatriz. Me acuerdo yo ahí, tengo los rectángulos, 10, y el radio vale 6. Entonces hay que sacar la altura. Y la altura, esto no es un trío pitagórico, ¿no? 6, 8, 10. Porque recuerden que el trío pitagórico 3, 4, 5, que es el clásico de clásico, lo multiplicamos todo eso por 2 y me quedaría 6, 8, 10. Por lo tanto, la altura por trío pitagórico, ¿dónde quedó? 10, 8. Ahí sí, caré 10. 6, 8, 10. Entonces, si tenemos eso, recordemos que el volumen de un cono, ¿cuál era el volumen de un conito? Era simplemente un tercio por pi por r al cuadrado por la altura. Esa era nuestra fórmula de acá. Entonces, me quedaría un tercio por pi por r, 6 al cuadrado, por la altura que es 8. Bueno, esto me quedaría un tercio por pi por 36 y por 8. Simplifico el 3 con el 36, por ejemplo, eso me quedaría 12. Y 12 por 8, ¿cuánto es 12 por 8? 96 pi, y en unidad de medida centímetros al cubo. Por lo tanto, busco ahí mi alternativa correcta, y mi alternativa correcta es la letra B. Ya, entonces, bueno, si se fija, ese es como el nivel, no nada más del otro mundo. Pero sí tiene que saber aplicar la fórmula y nada. Acá más adelante, ahora que recuerdo, va a salir unos ejercicios clásicos que se preguntan en esos tiempos de PSU. Ahora no lo sé si lo preguntará en modo PAES, pero se lo voy a explicar de todas maneras. Cuando dice que rota infinitas veces en torno a un segmento. Ese es un clásico. Creo que la número 6 es el que sale. Pero por ahora vamos por partes. Número 4, no nos adelantemos. Dice el volumen de un cubo es 64 centímetros cuadrados. ¿Cuál es el área total del cubo? Bueno, usted sabe que el cubo, volumen de un cubo es A elevado a 3. O sea, 64 es igual a elevado a 3. Determino la raíz cúbica. Y la raíz cúbica de 64 es 4. Ya no va a decir 8. No. La raíz cúbica. ¿Por qué? Porque si yo hago el paso a paso, ya a ver si no te acuerdas, 4 elevado a 3 es igual a 64. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Se cancela el elevado, el exponente y el índice, y me quedaría que 4 es igual a
¿4 qué? 4, en este caso, centímetros, que corresponde a el lado la arista de ese cubo. Entonces, recordar que el área total de un cubo, es simplemente 6 veces por a cuadrado, por 4 al cuadrado. Entonces, eso me quedaría 6 por 4 por 4, 16. Y 16 por 6 da un total de 96 centímetros al cuadrado. Busco mi alternativa correcta y mi alternativa correcta, letra D. Ya, así que ahí tenemos uno que lo recordaba también. Sí, era de el CPECH. Sí, era algunos muy sencillos, pero en esta guía había de todo un poco. Y después, bueno, la prueba también complicamos algunas más. Número 5, bueno, Denre 2015. Mire, fíjense que en este caso dice la esfera de la figura está inscrita en el cilindro, pero está toda inscrita. Ya ahí, esa es la figura que en ese tiempo junto al Denre, donde igual se polemizó un poco, porque claro, debería haber ido bien ahí completita. Y estoy completamente de acuerdo con eso. Ya, pero vamos a asumir ahí que el Denre hizo muy bien eso y está inscrita. Ya. Dice si el volumen de la esfera es de 36 pi centímetros cuadrados, entonces el volumen de la esfera, vamos a ponerlo así, es 36 pi. ¿Cuál es el volumen del cilindro? Ya, pues entonces, bueno, hay que recordar cuál es el volumen de la esfera primero que nada. Y eso era 4 tercios por pi por r elevado a 3 es igual a 36 pi. ¿Cierto? Podríamos igualar eso sin ningún problema. Bueno, aquí podría simplificar los pi. Este 4 con el 36, esto es 9. Y esto me quedaría, ahora puedo multiplicar cruzado, perdón. R cubo es igual a 3 por 9 son 27. Determino la raíz cúbica de 27, que eso es R igual a 3. ¿3 qué? 3 centímetros. Por lo tanto, ahí, perdón, el radio es igual a 3 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo acá? Me preguntan por el volumen del cilindro. ¿Ya? Entonces, acá, ya se entró. Tengo acá con 3. Entonces, de acá, ¿cuánto voy a tener? 3. Y de acá 3, 3, 3, etc. ¿Sí? Aquí lo estoy viendo más como en 2D, para que sea más visible. Entonces, si yo tengo que eso es 3, podría yo decir que la diagonal de mi esfera va a ser igual a la altura. Y yo considero todo eso de acá. ¿Puedo considerar lo que son iguales? Sí puedo. Porque ahí yo tengo como conclusión eso que está acá. Y después, bueno, podría yo tirar líneas acá, ¿cierto? Y ahí ya podría formar más o menos lo que nos solicita. Recordar que el volumen de un cilindro, ¿cuál era el volumen de un cilindro? Era, ¿cuál era? Pi por r al cuadrado por la altura. Entonces sería pi por el radio, que va a ser 3 al cuadrado, por la altura que es igual a 3 más 3 son 6. Multiplico 9 y 9 por 6 son 54 pi centímetros al cubo. Por lo tanto, ya sé la alternativa correcta. Y mi alternativa correcta es la letra D. Ya, este era un ejercicio del Denre. Sí, lo recuerdo. Y había otro más antiguo, que lo más probable es que lo agregue en la maratón de ejercicios propuestos, que era como el 2013 o 14. Y eran 3. Ya eran cilindros, sí, y habían 3 esferas y que estaban inscritas en él.
ya que eran como unas pelotas de tenis que ahí decía. Lo voy a considerar, pero quise poner este en nuestro caso de acá. Ya, así que ahí tengo listo la número 5. La número 6, veamos lo que dice la número 6. No, no era la 6 del ejercicio. Entonces tiene que ser más adelante. Dice, el volumen de un cilindro es de 80 pi centímetros cúbicos. Ya, entonces, ya sé que el volumen de un cilindro está. Si el área de la base del cilindro es de 36 pi centímetros cuadrados, ¿cuánto mide el área total del cilindro? Ya, entonces aquí jugando en realidad, ¿no? Entonces el área basal, te lo están dando, que es pi por r al cuadrado, ¿cierto? Entonces esto me quedaría 36 pi es igual a pi por r al cuadrado, cancelo los pi, determino la raíz cuadrada de 36, y eso es 6, ¿cierto? Centímetros, ¿cierto? Entonces después dice que el volumen del cilindro, y el volumen de un cilindro era, lo hice recién, pi por r al cuadrado por h, donde no tengo h, el r lo acabo de encontrar, y bueno, el volumen lo tengo, entonces 180 pi es igual a pi por 6 al cuadrado por la altura que es mi incógnita. Se cancelan los pi, 6 por 6 es 36, 180 es igual a 36 por la altura. Divido todo eso en 36 y eso, según mis cálculos, es 5, ¿no? 5 centímetros es igual a la altura, veamos. 6 por 5, 30, 5 por 3, 15, 6, 18, perfecto. Entonces, la altura vale 5 y el radio valdría 6. ¿Cuánto mide el área total de ese cilindro? Por lo tanto, el área total sería igual a 2 veces, ¿cómo se llama? Ah, no, tengo que sacarlo todavía. 2 veces el área basal más el área lateral. Pero no sacaba el área lateral. Tengo el área basal, sí, que es 36. Eso ya lo tengo. Por 2 sería 72, ¿cierto? Eso lo tengo como hipótesis ahí. Ya 32 pi. Me falta sacar el área lateral todavía. No la he sacado el área lateral. Entonces vamos a tener que sacarla por acá. En un ladito acá. El área lateral, la fórmula era 2pi por r por h, o sea, por 6 por 5. Y eso nos da un total de 60 pi, y en unidad de medida, centímetros al cuadrado. Ya, entonces tengo eso de acá, tengo eso de acá, y ahora completo, más 60 pi, y eso da un total de 132 pi en unidad de medida, centímetro al cuadrado. Busco la alternativa correcta, y bueno, ya la acabo de encontrar. Mi alternativa correcta es la letra D. Ya era cosa de ir jugando. Era bastante largo igual, pensando que... Pero si uno domina la fórmula y se acuerda... Yo como aconsejo ahí anotar igual las fórmulas, pero recordar también cómo se realiza, cómo se sacaron las fórmulas. No es que uno se le ocurre, sino que se asemejan mucho a la 2D y la tratan de considerar para las figuras en 3 dimensiones, porque si no se nos complicaría mucho, pensando que en 3D igual es más complejo, más denso. Ya, así que eso con la número 6. Todavía no sale la que estoy buscando, que es la de acá está. Acá está. Número 7 era uno de los ejercicios que a veces generaba polémica. Ya, y le voy a enseñar acá para que no tenga cuidado, aunque no lo sé ahora, si se lo van a preguntar, pero si se lo preguntan, se va a acordar de mí. Ahí voy a subrayar eso al tiro. En la figura, el rectángulo ABCD, cuya diagonal es de 10 centímetros. Entonces uno lo primero que hace, bueno, tira para acá, de acá, acá. Ah, pero esto
Es Pitágoras, ¿no? Diagonal. Ah, y esto es 8. La hipotenusa es 10, entonces uno dice, entonces inmediatamente esto es 6. Al toque, así. 6, 8, 10. Porque es un trío pitagórico. Entonces dices, ya, y acá, ojo, dice si se rota indefinidamente el rectángulo ABCD en torno al lado D, o sea, yo tengo el de acá, ¿cierto? Tengo el de acá, y se está rotando infinitas veces, ¿ya? ¿Cómo rotaría? Está ahí, o ahí, pues, ahí. Ahí, sigue rotando, 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 rotando. ¿Cierto? Entonces, si es así, eh, tendría que dibujar yo mi... A ver, vamos a ver si con esto queda mejor. Con esto. Si está rotando infinitas veces, tendría que ser algo así, entonces. ¿Cierto? A ver, un poquito más allá. Y ahí, ¿qué va a pasar? Que me va a formar. ¿Qué figura me va a formar ahí? Un cilindro. Entonces ahí nosotros podríamos tirar líneas cementadas acá. Bla, 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 bla. Porque uno tiene la confusión y a veces eso es lo que pasaba. Que como dice, bueno, si gira así, entonces este va a ser el radio y esta va a ser la altura. Y no es así. Cuando dice si se rota indefinidamente el rectángulo ABCD en torno al lado AD, segmento AD, se va a ir así. Gira, 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 rota, 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 rota. Y no va a hablar nunca. Entonces, esa es la figura que nos forma. Uno dice, uy, pero igual como me gordito. Pero no importa, puede pasar. Si yo hubiera dicho que rota indefinidamente el rectángulo ABCD en torno al lado AB, o sea, hasta acá, ¿cierto? Ahí sí va a ser en el otro lado. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos la diferencia entre uno con otro. Yo recuerdo que esto, y nosotros hace un rato dijimos al principio que cuando rotaba a través de un rectángulo, ¿quién estaba escondido? El cuerpo redondo, que es el cilindro, en este caso. ¿Ya? Y cuando era un triángulo rectángulo, ahí aparecía el cono. Ojo con eso, ojo con eso. Ya, ese era un pequeño detallito y gran detalle en el caso que le saliera ahora en la PAES. Bueno, y nos pregunta el volumen. Entonces el volumen, lo voy a anotar acá arriba, la formulita de ese cilindro sería pi por r al cuadrado por h. Entonces acá está haciendo el papel de mi altura. Acá está mi radio basal. Ojo, este es mi radio basal, no es diámetro, porque de acá a acá sería otro 8 más. Entonces sería el diámetro, sería igual a 16. La diagonal que, bueno, nos sirvió para determinar eso de acá nomás. Y estoy listo, ¿no? Entonces voy a reemplazar acá arriba y me va a quedar pi por 8 al cuadrado por la altura que es 6. Y eso me quedaría 64 por 6 y eso da 384 pi en unidad de medida centímetro al cubo. Bueno, y la hice ahí al tiro y la alternativa correcta es la letra C. Cuidado, cuidado, porque este ejercicio estoy seguro que puede preguntarse. Y si usted tiene esa complejidad, bueno, acuérdese de ese truquito. Si va así, va a girar así. A veces, y si va así, va para el otro lado. Ya, espero que lo haya entendido y le haya gustado, porque de verdad a mí me parece muy bueno este tipo de ejercicio. Muy bueno como tipo de prueba también. Número 8, vamos, que quedan 8, 9, sí, son 10 entonces. Dice, las bases triangulares del prisma de la figura tienen área igual a 14 centímetros cuadrados, ¿cierto? Dice, y su altura mide 2. Entonces el área basal te está diciendo acá.
Ahí, el área basal es igual a 14. Y dice que la altura es igual a 2. Entonces, ¿cuál es el volumen en centímetro cúbico? El volumen está siendo mi incógnita. Bases triangulares. Entonces, si me fijo yo, el área basal, ¿cómo se definía el área basal? Era a cuadrado raíz de 3 sobre 4, ¿cierto? Entonces, lo que me falta ahora encontrar, ¿cuál es el lado de, ¿cómo se llama? El valor de A, podría ser, ¿cierto? Entonces esto me va a quedar 14 es igual a cuadrado raíz de 3 dividido en 4. Multiplico cruzado, 4 por 4, 16, 1, 4, 56 es igual a cuadrado raíz de 3. El volumen, me preguntan a mí, ¿ya? Y recuerden que el volumen de ese prisma, ¿cuál era? El área basal por la altura, ¿ya? Entonces, si se fija, yo aquí podría haber determinado la, ¿cierto? Pero si tengo esto, que es eso, no es necesario nada de nada, entonces podría reemplazar sin ningún problema. Era el CPH, sí, sí, lo recuerdo que era el CPH. Entonces, no es necesario sacar el A no ser que tú lo hubiera pedido. Entonces, esto me quedaría 56 por la altura que es 12 y todo eso está dividido en 4. El área basal por la altura. Recuerda que así se saca el volumen. Simplificamos. El 4 con el 12 me quedaría 3. Y 56 por 3, 6 por 3, 18. 1, 5 por 3, 15 y 1, 16. 168 unidades de medida de centímetros al cubo. Ya encontré que la alternativa correcta era la letra B. Ah, igual no era la del otro mundo. Incluso podría haber multiplicado nomás. 14 por 12 estaba listo. Recién ahí lo acabo de notar, visualizar. Bueno, ahí tenemos el ejercicio de la número 8. Pero si me hubiera pedido el valor de A, bueno, aquí este pasa dividiendo, voy a tener que racionalizar y después voy a tener que usar la raíz cuadrada. Un poquito feito, muy feito. Pero bueno, vamos con la número 9, que aquí dice un prisma, aquí yo me equivoco, el prisma recto, ya, de la figura. Yo pensé que me había equivocado, ¿no? Porque prima hexagonal hubiera sido, no, porque aquí dice base hexagonal, no he dicho nada. Entonces la había escrito mal. Denra 2016, dice entonces, el prima recto de la figura tiene una altura de raíz cuadrada de 5. Perfecto. Y la base es hexagonal regular de lado raíz de 2. Y acá aparece el tema de esto, que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí todos sus lados son raíz de 2. Dice, entonces el volumen en centímetro cúbico mide, ese está de más. O sea, eso era al revés. En centímetro cúbico mide. Entonces el volumen acá, recordar del hexagonal, nuevamente sería eh, el área basal por la altura. En este caso es a cuadrado raíz de 3 sobre 4 por 6, son 6 ahí, y por la altura. Ya, entonces eso es lo que tengo que llegar. ¿Tengo la? Sí. ¿Tengo la altura? Sí. Tengo todo, podría reemplazar sin ningún problema. Entonces el volumen es igual a raíz cuadrada de 2 al cuadrado por raíz de 3 dividido en 4 por 6 por la altura que es raíz de 5. Yo recuerdo que lo vi, este ejercicio, como lo hicieron otras personas, y lo sacaron como el tema, como por parte, y aplicaron otra fórmula, pero siento yo que es un poquito más engorroso y se puede complicar uno. Entonces, si uno ya conoce que eso forma el triángulo equilátero y conoce cuál es el área de eso, se multiplica simplemente por 6 porque son 6 y después multiplica por la altura y no economizamos todo ese problema. Entonces, bueno, acá podría simplificar ese 6 con ese 4,
que es 3 y esos 2. Ese al cancelarse me queda 2, me queda 2, también se cancela. Y me va a quedar raíz de 3 por, ¿o no? ¿Sí? Raíz de 15. Ya, raíz de 15. A ver, y el 6 veces lo multipliqué, ¿no? Al cuadrado, raíz de 15. Ya, a ver, hagámoslo por partes, porque si no nos vamos a ahorrar. Ya, a ver. Bueno, esto al cuadrado. Sí, ahí reemplacé bien. Sí, perfecto, ya. Entonces simplifiqué con rigor ese de acá. Y me quedó 2. 2 por. Simplifiqué ese de acá. 6 dividido en 2 son 3. Y 4 dividido en 2 son 2. Ya, ahí simplifiqué entonces de 2 con ese 2, ¿cierto? Y ahí, ¿qué me quedó? 3 por raíz de 3 por raíz de 5, raíz de 15. Ya, ahí sí. Y eso, por supuesto, está en unidad como centímetro al cubo. Por lo tanto, ahí está la alternativa correcta, la alternativa correcta de la letra C. Sí, pues ahí sí, porque si no nos habíamos enredado. Suele pasar eso, pero ahí fue una cosa que no, por apurar, no sé, en realidad fue eso. Ya, porque teníamos todos los datos y está bien. Bueno, ese era el ejercicio que auspició ese año el DENRE 2016. Entonces vamos con el último de nuestra clase, que la verdad lo he pasado muy bien. Espero que ustedes igual. He recordado varias cosas, algunos truquitos también. Y así vamos con todo para la que viene, que después viene trigonometría. Bueno, dice acá del CPECH, al rotar indefinidamente el triángulo ABC en torno al lado AB, o el segmento AB, se genera un cuerpo geométrico cuyo volumen mide, y aquí no te dice quién es, pero uno sabe que cuando uno gira o rota el triángulo rectángulo, sabemos que es el cono. Entonces, tal lado AB acá, ¿cierto? O acá. ¿Sí? Acá mejor. Entonces va a rotar indefinidamente en el triángulo ABCD, ¿cierto? Entonces, si yo lo tengo ahí, va a ser así, o viceversa, acá. Entonces, lo que yo tengo que acá, tendría que dibujar algo así, ¿cierto? Y ahí me va a formar en algún momento eso que está acá. Donde el radio basal, en este caso, va a ser acá, y este va a ser la altura. ¿Cierto? Aquí dice, cuando miramos ahí, tenemos eso de acá. Si hubiera dicho en torno al lado del segmento así, hubiera sido muy similar al anterior, y ahí hubiera sido hacia el otro lado. ¿Ya? Entonces, cuidado con eso, que este es como un pequeño truquito, pero más que truquito es por definición, hay que tener cuidado con eso. Fíjense que acá, esto es trío pitagórico, ¿no? Si no me equivoco, 5, 12, 13, ¿no? Creo que lo habíamos ocupado anteriormente. Y 5 al cuadrado era 25, 2 al cuadrado 124, y eso da un total de 169, la suma, que es 3 al cuadrado. Entonces, por trío pitagórico, el radio basal es 5, tenemos la altura que es 12, la generatriz que es 13, y ahí podría sacar todo, pero a mí me preguntan el volumen. Entonces, ¿cómo yo sacaba el volumen de ese que está acá? El volumen, ¿cuál sería la forma del volumen? Pi, un tercio, perdón, por pi, por r al cuadrado, por esto, ¿cierto? Entonces, acá me quedaría un tercio por pi, por 5 al cuadrado. Ojo, porque la respuesta sale si usted hubiera marcado la otra. Y que en la anterior también. Entonces, eso es lo que hay que tener ojo, cuidado. Hay que imaginarse la situación. Por la altura que es. Bueno, podría simplificar, voy a hacerlo con otro color para no equivocarnos. Voy a simplificar. Esto es 4, ¿cierto? Y 25 por 4 da un total de 100 y por supuesto que la unidad de medida es centímetro al cubo
ya que es el volumen. ¿Ya? Así que ahí tenemos listo nuestro ejercicio 10 y último de nuestra clase del día de hoy. Una clase bacán, una clase muy buena, muy buena. Pero debo decir que hay cosas que igual hay que recordar, hay que repasar. Yo les dejo que ojalá que esta clase la vean con harta calma, porque hay mucho que recordar. Si usted necesita más información o algo, yo igual le puedo adjuntar ahí ese librito, ya, o puedo mandarle como qué significa todo eso que nombramos anteriormente, ya, y así puede quedar bien, bien y sin ningún problema. Ya, así que, gente, como siempre, un gusto. Espero que esté bien, que me cuiden y bueno, nos veremos en la otra clase que habla de trigonometría, cada vez menos, para cambiar a nuestro último eje temático. Gente, un abrazo, que esté bien. Chao, chao.